Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Nos saluda desde el Besós del Llobregat el señor Ilan Trumper. Rafi, buenas noches. ¿Qué tal? Esperamos unos minutos que la gente se conecte. Buenas noches a todos. Alba Patri, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo han pasado el día? Espero que sea un día auspicioso. Saben, si te pones de aquí se va a ver a mi cara y también el teléfono. No, pero no se ve el teléfono, se ve mi cara. De aquí se ve los dos. Buenas noches. Ayer estudiamos un poquito sobre el tema de la preparación de Shavuot desde los días de Pesaj, que todos estos días nos vienen a acercar a nosotros a una perspectiva donde al mismo tiempo que nosotros salimos de libertad y nos dirigimos hacia recibir la Torá, buscamos en este proceso una sfirá. Sfirá es una cuenta que en hebreo viene de la palabra zafir, que es la piedra que tenía los Shnei Luchot Abrit, las tablas de la ley, que las tablas de la ley vienen a representar la mágica idea de la transparencia, porque ellas, las tablas de la ley, son la forma en que nosotros podemos tener una lectura en una forma que lo frontal y la parte de atrás, tal y como estaban grabadas, esculpidas las letras en la piedra de las tablas, podíamos leer el frente y la parte de atrás en la misma forma. Milagrosamente, la forma de atrás de las letras no se veía al revés, sino que se veía como si fuese normal. Es decir, que había un milagro para mantener una transparencia donde la perspectiva del frente y detrás tenía el mismo sentido. Esta idea de la búsqueda de la transparencia, que en cierto modo en el judaísmo es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la superación espiritual de la persona, de la búsqueda de ser mejor persona en la vida cotidiana, confronta en cierto modo a la forma en la que Dios se comporta con nosotros, porque Dios se oculta de nosotros, Dios nos oculta la razón de lo que es y de lo que hace. Dios no nos explica por qué nos mandó el COVID-19, por qué nos pone en confinamiento ya más de 40 días. Dios no nos lo explica y tampoco lo podemos encontrar. Y si hubiese una razón clara, entonces ya hubiese una cura. La cura y la razón están unidas la una con la otra. El hecho de que no tenemos cura es porque no conocemos la razón. Y así es en toda la Torá. Todas las cosas que no conocemos una razón es o porque Hashem lo quiso ocultar, o porque realmente no existe y todavía está ausente de nuestro conocimiento. En estos días en los cuales sentimos de forma más fehaciente
que Hashem, que Dios, creador del universo, oculta su razón y su forma de nosotros, nos podríamos preguntar por qué nosotros tenemos que ser transparentes, por qué tenemos que buscar la verdad. Quizás si Dios se oculta, entonces también nosotros podríamos manifestarnos a través de una forma oculta, es decir, no a través de una forma sincera y real donde nos manifestemos con plenitud nosotros, sino de una forma oculta, es decir, en otro lenguaje, falsa. También el lenguaje de la falsedad podría ser un lenguaje de imitar lo divino, porque él también se oculta a nosotros. Y la respuesta simple es de que Dios no se manifiesta a nosotros en la misma forma que Él es. Solamente se manifiesta a nosotros en la forma en que Dios nos permitió a nosotros ser a imagen y semejanza de Él mismo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios mismo. Y entonces, no es que nosotros hacemos lo mismo que Dios. Nosotros somos a imagen y semejanza, y toda cosa que nosotros hacemos, podemos actuar con similitud a la forma en que Él actúa. Y en verdad, la idea de que nosotros podemos actuar en similitud a Dios es que Akadosh Baruj Hu nos permitió tener un sentido de intimidad sobre nuestras cosas. Y realmente nuestro pensamiento solamente es manifiesto a Él mismo. Pero gracias a Dios cada uno de nosotros puede mantener un pensamiento distinto y ser dueño de su pensamiento y manifestarse de una forma distinta dentro del marco del judaísmo y de la responsabilidad de la transmisión del cumplimiento de la Torah y el estudio de las mitzvot, el cumplimiento de las mitzvot y el estudio de la Torah. Para que nosotros podamos entender cómo funciona esa unión en la que nosotros queremos y somos imagen y semejanza con Hashem, tenemos que entender la forma en que el mundo fue creado. Y además de entender la forma en que el mundo fue creado, también entenderemos la forma en que se dio la Torah. El mundo fue creado en una manera en que Hashem realmente se retrae de su esencia y presencia en el universo. Crea lo que en hebreo se llama un tzimtzum, una restricción, una contracción de su ser, y a través de esa contracción manda una pequeña luz, que es la luz de Hashem al universo, que esta luz oculta la esencia y la fuerza de Hashem. Y hasta que se dio la Torah, en el año 2448 de la creación, de hecho, la creación y Dios estaban totalmente separados. Es decir, cuando Abraham vino, el patriarca del judaísmo, dice que conoce a Dios, ¿qué es lo que conoce? Conoce la voluntad de Hashem, conoce la forma en que Hashem quiere que nos comportemos. Pero ese querer, esa voluntad, se podía manifestar en la acción de Abraham Avinu, y así sucesivamente con su hijo Yitzhak, y con su nieto Jacob, y con los hijos que estaban en la tierra de Egipto posteriormente como esclavos. Todos nosotros, ellos, en ese tiempo, manifestaban la voluntad de Hashem en una forma en que cada uno lo hacía a su manera. Y así nos cuenta el Midrash, los comentaristas sobre la Torá, que cuando Jacob Avinu tomó unos palos para dirigirse a Hashem en su rezo, esos palos son similitud a la forma en que hoy nosotros nos ponemos los tefilín. Antes, cada uno se ponía los tefilín y los hacía manifestar en una forma física, en la forma en que él lo quería. Uno agarraba un palo y uno agarraba un pincel y otro agarraba un martillo y otro agarraba unas pinzas de hierro. Cada uno lo hacía a su manera. Hasta que vino el momento del Sinai. Hasta que vino el momento en que Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah en Sinai de forma física y se unieron. Y el Midrash nos dice así. El Midrash nos dice, leo del Midrash sobre
Matzazu, sobre el pasuk Vayotzienu Hashem y Mitzrayim, Biyad Chazaka, que Hashem nos sacó de Mitzrayim con mano fuerte, nos dice que en el momento que se entregó la Torá, Elionim y Ardu le mata, Vetachtonim alu le mala. Dios bajó a la tierra y la tierra subió arriba. Y nosotros nos encontramos en el camino alrededor de la idea del monte de Sinai. Es decir, en el momento en que Akadosh Baruj Hu nos acercó a la tierra, al monte de Sinai, para darnos la Torá, y el pueblo de Israel manifestó Naaseh Venishma, haremos y escucharemos. ¿Saben qué significa que haremos y escucharemos? Significa que Hashem nos dio la oportunidad, el mérito de poder hacer lo que Él quiere y hacerlo en una forma única en la que todos vamos a una sola de manera colectiva. Y también de escuchar el motivo por el cual Hashem quiere que nosotros hagamos tal y tal voluntad. Es decir, que en el monte de Sinai se le dio forma y fondo a la voluntad de Hashem. Y la voluntad de Hashem en un nivel más elevado plasma, quiere decirnos a nosotros qué es lo que Hashem desea para que hagamos nosotros en este mundo. Es decir, que la Torá se vuelve el plano general del arquitecto de la creación, que es Dios. Y Dios nos los da a nosotros, nos entrega los planos y nos dice, construyan para mí un Mishkan, construyan para mí el tabernáculo, que el tabernáculo va a representar el epicentro del universo de manera espiritual, que el epicentro del universo de manera espiritual va a reflejar y dar fuerza a los cimientos de la construcción de todo el universo en la forma en que el universo se manifiesta de una manera metafísica. Esta boda entre los mundos inferiores, el ser creado, hombre, mundo físico y Dios, espíritu y voluntad del universo, se unen en el monte de Sinai. Pero la unión en verdad no fue absoluta, porque Dios baja sobre el monte de Sinai. Vayered Hashem be'anan, Hashem bajó sobre una nube, reposa sobre el monte de Sinai, pero no está en él, reposa en él. Y el pueblo de Israel está a la ladera, abajo del monte de Sinai, y Moshe sube a unirnos de una manera. Moshe hace manifestar que hay un vínculo real, una unión absoluta entre los de abajo y los de arriba. Esta idea del monte de Sinai permite al hombre entender el vínculo que hay entre nosotros y Dios. Nos permite a nosotros asimilar la idea de que nosotros somos a imagen y semejanza de Hashem. Y entonces cuando nosotros sabemos de que somos a imagen y semejanza de Hashem, como muchas cosas en el judaísmo, hay una bonita discusión entre Maharal y Maimónides. El Maharal dice que esta imagen y semejanza es real. Si nosotros somos a imagen, la figura y a semejanza y el fondo de Hashem, es decir que nosotros somos de forma metafísica la realidad de Akadosh Baruj Hu. O sea que nosotros somos Dios. Somos Dios en una forma en que Dios manifiesta su fuerza limitada a través de nosotros mismos. No es que nosotros somos Dios Todopoderoso, sino que nosotros somos todo lo que Dios quiere hacer manifestar en la tierra. Así dice Maharal. Pero Maimónides nos dice que en verdad esto no es literal. Maimónides nos dice que a imagen y semejanza es un proceso intelectual que el hombre, que es temeroso y ama a Dios, a través del temor y el amor a Kadosh Baruj Hu, nosotros nos podemos unir con Él mismo. Pero esta unión no es una unión simple, es una unión que solamente nos permite a nosotros unirnos a través de la idea del Sinai.
Y entonces también de esa misma manera nosotros podemos acercarnos a Akadosh Baruj Hu y entender qué significa lo que está escrito, que Akadosh Baruj Hu se manifiesta a nosotros, Nigla alehem melech malchei amlachim Akadosh Baruj Hu, que Akadosh Baruj Hu se manifestó a nosotros, bichvodo beatzmo, tal y como es Él en su honor y su esencia. Que ese honor y esencia, que es una posición que está arriba, muy, muy, muy elevado, y que nosotros ni siquiera podemos entender, porque no tenemos herramientas, no tenemos una antena para captar la esencia de Hashem. Sin embargo, Hashem nos dice a nosotros que Él se manifiesta a nosotros. Ahora, si nosotros vamos a ser capaces de captar esas manifestaciones, es otro tema. De la misma manera en que nosotros, aunque realmente sabemos de que existe vida molecular, que hoy está tan de moda, y aunque nosotros sabemos de que existe fuerza, energía alrededor nuestro, nosotros no siempre tenemos la herramienta exacta para poder captar lo que Akadosh Baruj Hu nos pide que nosotros veamos. En relación a la fiesta de Shavuot, los comentaristas nos explican que Akadosh Baruj Hu nos dio una fuerza que durante los días de Sfirat HaOmer va subiendo, se va elevando, y que en el principio de Sfirat HaOmer, nosotros, como estamos más cercanos a Pesach, sentimos la necesidad de liberarnos de nosotros mismos. Es decir, sentimos que Akadosh Baruj Hu lo que nos da es la fuerza de elección. Cuando uno es libre, entonces puede elegir lo que hacer, lo que vestir, la forma de la que estudia, con quién estudia, cómo estudia, qué es lo que quiere aprender. Todo es libertad, qué comer, qué no comer, todo es libertad. Pero durante estos 49 días, nosotros vamos transformándonos a través del trabajo que hacemos con nuestro ser, con nuestra persona, para que cuando lleguemos a los días de Shavuot, justamente seamos lo contrario a la libertad. Seamos personas que somos capaces absolutamente de subyugarnos a la fuerza de Akadosh Baruj Hu, que la fuerza de Akadosh Baruj Hu nos permite a nosotros unirnos a su ejército entre comillas, y caminar bajo su tutela. Es decir, que la idea de Shavuot nos transforma a un pueblo que somos totalmente sumiso, que nos dejamos llevar por Akadosh Baruj Hu hasta el extremo en que le pedimos a Akadosh Baruj Hu, que es como una tefilá en verdad, es un rezo, que realmente nosotros podamos estar en el nivel de hacer y después escuchar, que estemos en el nivel de poder cumplir las mitzvot como si no conociésemos su motivo, y el motivo solamente nos viene a dar mayores ganas y mayores fuerzas de cumplir la mitzvah. Y así en verdad es la forma en que el Yehudí debería cumplir las mitzvot. Que el hombre cumple las mitzvot solamente porque Akadosh Baruj Hu le dijo que cumpla mitzvot. ¿Sabes por qué hacemos el Shabbat? Cierto que Akadosh Baruj Hu nos dijo que el Shabbat es para descansar y que nosotros con él conmemoramos el descanso de Akadosh Baruj Hu. Pero eso no es suficiente. Nosotros queremos en verdad cumplir con la voluntad de Hashem. Y eso es todo. Una vez que lo hacemos, comprendemos que la voluntad de Hashem es que nosotros también sepamos que Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros descansemos en la forma que Él descansó. Es decir, cuando hacemos la mitzvah, la hacemos con una subyugación absoluta a la voluntad de Hashem, donde no hay razón, no hay raciocinio y ni siquiera hay grandes sentimientos. Pero una vez que nosotros nos hemos encadenado con la acción y hemos aceptado la voluntad de Hashem, la voluntad de Hashem es la que pide que nosotros conozcamos. Y entonces unimos nuestro conocimiento a la acción, que nosotros ya estamos a la mitad del performance, a la mitad de la acción.
Es una unión en un instante en el cual nosotros dejamos de ser seres pensantes para ser seres que aceptan la voluntad de Hashem. Y una vez que la hemos aceptado, metemos nuestro mayor conocimiento. Y una vez que conocemos, inmediatamente reconocemos que no sabemos suficiente. Porque una persona que sabe, inmediatamente se sabe dar cuenta de cuáles son sus propias limitaciones en el conocimiento. Y una vez que una persona reconoce sus limitaciones en el conocimiento de Hashem, en el conocimiento de la Torah, en el conocimiento de hacer mitzvot, entonces quiere aprender más. Y esa es la idea de mitzvah goreret mitzvah, que una mitzvah nos arrastra a cumplir con otra mitzvah y otra mitzvah con otra mitzvah. Y esa es la cadena que nosotros vamos cumpliendo con nuestros ancestros hasta llegar al punto en que nosotros mismos, junto con ellos, estuvimos presentes en el monte de Sinai, donde hubo esta famosa ceremonia de bodas entre Dios y el pueblo de Israel. Y cuando nosotros estudiamos qué es lo que ocurrió allí, cada día que lo volvemos a estudiar, lo estudiamos y lo decimos como si fuese una cosa nueva, una novedad que nunca escuchamos. Por eso cada mañana cuando nosotros bendecimos a Asher Noten Torah, que Akadosh Baruj Hu nos da la Torah en presente, no nos las dio hace miles de años. Akadosh Baruj Hu hoy nos dio la Torah porque nosotros, cuando nos vamos a unir a la acción, nos hemos olvidado todo lo que hemos aprendido. Ahora la vamos a recibir. Cuando la hemos empezado a recibir, sumamos todo nuestro conocimiento a la búsqueda de mayor conocimiento y comprensión de la voluntad de Hashem en este universo, y eso ocurre a través de la Torah misma. Para que nosotros podamos relacionarnos con esa película que hemos montado, con esa idea en la cual nosotros en verdad no queremos saber la voluntad de Hashem para poder hacer Naaseh Venishma, para poder hacer y después escuchar. Y una vez que empezamos a conectarnos con la voluntad, sumamos todo el conocimiento. Tenemos que entender un poco qué es la Neshama. Antes de entender lo que es la Neshama, permítanme contarles esta famosa anécdota del Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov le escribió a un alumno todas las kavanot, todas las intenciones que tenía que hacer cuando iba a tocar el shofar. Estaba el Baal Tokea que se preparó bajo el talit, llorando a Kadosh Baruj Hu para que pueda cumplir con todas las intenciones exactas de los sonidos de Hashem a través de la mitzvah del shofar. Y entonces justamente cuando va a tocar el shofar y empieza a decir Baruch ata Hashem shomea kol shofar, empieza a buscar el papelito y el papelito no está. No, ¿dónde están las intenciones que su maestro, el Baal Shem Tov, le dijo que él tenía que poner como intención para tocar el shofar? Y empieza a buscar, pero la congregación que está detrás de él empiezan a decir, no, ¿qué pasa? Empieza a tocar, dijiste la verajá, ¿por qué no tocas? Y el hombre sigue buscando el papelito con las intenciones. Y al final dice, bueno, pues no hay intenciones. Y entonces empieza a tocar el shofar fuerte, tú, y todo lo hace con un solo pensamiento. Que sea lo que Hashem quiera. Es decir, muchas veces la mejor intención y el mejor conocimiento que nosotros tenemos de las mitzvot es nuestra unión con el Todopoderoso, que Él, en su ser todopoderoso, nos instruyó de una herramienta que puede ser susceptible a captar esos superpoderes que son infinitos, que no tienen forma, que no tienen figura y que son y nos hacen a nosotros parte de Hashem. Esa herramienta se llama la Neshama, el alma. El alma que Akadosh Baruj Hu nos dio, en verdad, tal y como está el alma, antes de bajar a este cuerpo físico, el alma no tiene ninguna necesidad de venir a este mundo donde todo le es extraño. El alma es divinidad. Y cuando está en Gan Eden, debajo de la silla celestial, debajo del Kisei HaKavod, ella está
en un spa espiritual pleno. Y no tiene ninguna necesidad de hacer manifiesto el querer bajar a este mundo y tener que sufrir dentro de un cuerpo las vicisitudes y las dificultades del exilio. ¿Para qué? ¿Para qué va a venir aquí a ver, a escuchar cosas que muchas veces no son aptas, cosas veces que no le sean agradables y muchas veces cosas que tampoco el cuerpo y el alma mismo son capaces de entender? Justamente hoy es el día en que muchos judíos celebran Yom HaShoah. A mí me gusta decir que Yom HaShoah puede ser cada día y que Yom HaShoah en verdad es el día primordial, que es el día de Tisha B'Av, que ya recordamos todas las tragedias, pero aún así, ya que se celebra y para muchas personas es importante, nos unimos a ese sentido. Hoy es Yom HaShoah. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que las 6 millones de almas que en el tiempo de la Shoah murieron de forma asesinadas y con dificultad y con sufrimiento, ellas entendían qué es lo que estaba pasando? La respuesta es que no. Y la respuesta es que HaKadosh Baruj Hu no hizo diferencia entre los que más creían y los que menos creían, porque HaKadosh Baruj Hu tampoco lo hace hoy. No necesita Shoah para manifestar una idea de diferencias espirituales. HaKadosh Baruj Hu pone tiempos al mundo, y en los tiempos al mundo hay tiempos que son mejores para el universo y hay tiempos que son más difíciles para el universo. Hay tiempos que son tiempos de alegría y hay tiempos que son tiempos de confusión. Y nosotros que cumplimos la Torah, la cumplimos siempre de la misma manera y aceptamos siempre que HaKadosh Baruj Hu puede en algún momento dado, y le pedimos que no sea así, y a través del rezo somos capaces de cambiar los tiempos. Le pedimos a HaKadosh Baruj Hu que nos permita vivir en tiempos de alegría, en tiempos de bienestar. Besat Hashem, ojalá que así podamos vivirlos. Baruch Hashem, nosotros ya hemos nacido en una generación de bien y bienestar, y pedimos desde Hashem HaKadosh Baruj Hu que pronto desde Occidente volvamos a esos niveles de bienestar, de salud y de buena condición física, que a su vez nos permite buena condición espiritual. El alma cuando está arriba, decía al principio, el alma cuando está arriba no quiere bajar a este mundo. HaKadosh Baruj Hu tiene que hacerle prometer que va a bajar, porque a través de que baja al mundo va a tener la capacidad de poder elevarse espiritualmente a un nivel en el cual antes no podía tener capacidad de captar. Es decir, el alma, cuando se encontraba en el nivel espiritual antes de bajar al mundo, era simplemente Dios. Era una parte de él. Pero cuando se desprende de la divinidad y baja a cumplir con la voluntad de Hashem, entonces la voluntad de Hashem le permite unir, adherir a su estructura espiritual experiencias materiales. Y entonces cuando vuelve al mundo espiritual pleno, entonces es capaz de hacer manifestar en Hashem el deseo de Hashem de que exista este mundo, para hacer de este mundo una morada espiritual. Lo volveré a decir en otras palabras, pero es parecido a lo que nosotros hacemos con el cumplimiento de las mitzvot. Cuando nosotros cumplimos las mitzvot, decimos que cumplimos las mitzvot no porque tienen un motivo específico, sino porque así Hashem quiere. Y una vez de que empezamos a cumplirlas, nos recordamos de todos los motivos y decimos, el motivo por el cual Hashem quiere que cumpla esta mitzvah es porque existe este motivo que me va a impulsar a hacer la mitzvah de una manera mejor. Pero el cumplimiento básico, el yugo celestial, es simplemente porque Hashem quiere. También la neshama, el alma, baja a este mundo en un principio solamente porque Hashem quiere. Y Hashem le promete que cuando ella va a estar aquí en este mundo va a ser capaz de percibir cuál es la verdadera voluntad de Hashem, que es que este mundo material exista muchas veces en contra y ocultando la verdadera voluntad de Hashem, que la verdadera voluntad de Hashem es que solamente haya bienestar y construcción espiritual basada en la idea que está escrita en la Torah.
Es decir, Hashem permite que su voluntad sea que haya personas que vayan en contra de su voluntad. Cuando preguntamos, ¿Hashem deja que alguien haga, Dios no lo quiera, algo terrible como un asesinato? Si Hashem lo dejaría, entonces no ocurriría ese asesinato. Si ocurrió, es porque Hashem permite que existe una barbaridad para que nosotros después descubramos a través de esa barbaridad una herramienta de bien mayor. Esto no lo justifica, pero sí manifiesta su realidad. No justifica que eso es el motivo por el cual Hashem permite hacerlo. Pero una vez que ocurre, porque los hombres tenemos la capacidad de libre albedrío de elegir entre bien y mal, entonces a través de que hay mal en el universo, el hombre es capaz de elevarse hacia un bien pleno. Todo esto es la idea esencial de Matán Torah, de recibir la Torah en el monte de Sinai. Sinai viene de la palabra odio, no, aunque se escribe de una manera distinta, pero Sinai es de lo que odia el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que odia el pueblo de Israel? El pueblo de Israel odia no poder cumplir con la voluntad de Hashem, en la que cada uno podía hacer un manifiesto de lo que Hashem quiere a su manera. Que Hashem nos diga, haz el bien, y cada uno que lo haga como quiera. Uno que tenga amor por un hámster, y otro que tenga amor por un perro, y otro que cuide un gato, y otro que tenga una colección de timbres, y otro que tenga lo que quiera. Cada uno que haga el bien físico a su manera. Y el bien moral también a su manera. Cada uno que estudie lo que quiera estudiar. ¿Por qué tenemos que estudiar justamente la Torah? ¿Por qué hay una mitzvah de estudiar Torah y no hay una mitzvah de estudiar filosofía o medicina? Si la medicina ayuda de hecho, o podría ayudar al universo incluso más que la Torah. Obviamente que hay que estudiar de todo. Pero mitzvah solamente hay en el estudio de la Torah. Es decir, que en Sinai HaKadosh Baruj Hu vino a recluir, a ponernos fronteras a nuestra voluntad. Y ocurre lo paradójico. Salimos de Egipto porque éramos esclavos y no podíamos hacer lo que queríamos. Y llegamos a Sinai y otra vez no vamos a poder hacer lo que nosotros queremos. Esa transformación de tener que cumplir con la voluntad de Hashem, porque Hashem así lo quiere, pero al mismo momento tenemos que saber que tenemos que estudiar cuál es la voluntad de Hashem, porque cuando nosotros hayamos cumplido con la voluntad de Hashem, Hashem nos va a decir que ahora Él quiere que sepamos cuál es su voluntad. Esa paradoja entre lo físico y lo espiritual, entre el saber y el no saber, entre estar presente en el Sinai pero no dejarnos subir al monte, entre hacernos sentir de que somos a imagen y semejanza de Él, pero a su vez a imagen y semejanza no podemos entender la realidad de HaKadosh Baruj Hu nunca, solamente a través del texto de la Torah y la explicación que la Torah nos da sobre lo que significa su voluntad y su querer hacer. Esa paradoja constante, eso es la función que el hombre tiene y puede cumplir durante la Sefirat HaOmer para ir de la libertad a la plenitud, y en esa plenitud poder vivir y acercarse, elevarse cada día un poco más, y especialmente en el día en que va a recibir la Torah, en que vamos a recibir la Torah, donde vamos a revivir juntos en tiempo y en realidad el momento en que todos escuchamos Anoji Hashem Elokeja, que Dios es nuestro Dios que nos sacó de Egipto en el monte de Sinai. Todo este proceso de introspección, donde el hombre descubre la voluntad de hacer entender para sí mismo que hay una contradicción en su ser, hay una contradicción entre su ser espiritual y su ser material, que lo material quiere materia y el espíritu quiere abstracción, pero sin embargo que ambos están fusionados y que uno no puede existir sin el otro, pero por un momento los disasociamos para entender las cualidades de cada uno de ellos. Eso es la idea que nos permite a nosotros entender por qué HaKadosh Baruj Hu nos dijo que antes de que vayamos a acercarnos
al monte de Sinai, había que, además de cumplir 49 días, había que 3 días antes separarnos de toda fuerza material, porque la única manera realmente de poder percibir espiritualidad, aunque sea momentáneamente, es cuando la persona se aparta un momento de la materia, y cuando la materia le hace falta, cuando el hombre extraña lo material, cuando el hombre extraña un abrazo, cuando el hombre extraña sentirse querido de una manera física, entonces realmente es capaz de apreciar lo que todo esto hace o pueda tener sentido en su vida. Esa profunda introspección, ese pensamiento, es con lo que tenemos que prepararnos nuestro Matán Torah. Y esto es lo que el Midrash nos dice, que cuando Moshe Rabenu subió a buscar la Torah, los ángeles le dijeron a Kadosh Baruj Hu: ¿por qué le vas a dar la Torah a un hombre Basar Badam, a un hombre de carne y hueso? Dánoslas a nosotros, que nosotros somos plenamente espirituales. Y el Midrash nos dice que ¿qué le dijo a Kadosh Baruj Hu a los ángeles? A Kadosh Baruj Hu no le contestó a los ángeles, le dijo a Moshe: Moshe, tú contéstale a los ángeles. ¿Y qué es lo que le contestó Moshe a los ángeles? ¿Que acaso ustedes tienen padre o madre para respetar tal y como la Torah nos dice que tenemos padre y madre? ¿Qué acaso ustedes pueden envidiar como la Torah nos dice no envidies? Es decir, Moshe Rabenu, a través de la fuerza que le da Kadosh Baruj Hu, le dice: Moshe, la fuerza real de la Torah no se plasma en lo espiritual, la fuerza real de la Torah se plasma en lo material, en la materia, y a través de ella vamos a ser capaces de entender cuál es la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem no lo vamos a entender en las paredes espirituales donde nos trepamos gritando y implorando a Kadosh Baruj Hu. Ahí el hombre solamente va a encontrar satisfacción sobre la capacidad de él de conectar con Kadosh Baruj Hu. Pero la voluntad de Hashem la encontraremos justamente en la materia, en la piel de un animal que se transforma en mezuzá, en el pergamino, en la piel de un animal que se transforma en los tefilín, en la cera que se transforma para poder encender las velas de Shabbat. Y así en cada una de las mitzvot que nosotros hacemos en el campo, en arar el campo y dejar una parcela pequeña, una esquina para los pobres, hace transformar el valor y el sudor de la tierra en algo que es elevable a Kedushá, en algo que es elevable a ser distintivo, no porque la tierra sea distintiva, sino porque toda esa fuerza la podemos implicar e introducir dentro de lo que es materia, que la materia hace y nos permite a nosotros plasmar lo que espiritualidad significa. Besat Hashem, que seamos capaces de recibir la Torah con alegría, con interioridad. Les deseo unas buenas noches y que Kadosh Baruj Hu nos dé alegría, refuah shlema a todos los que necesitan, como dije antes, una memoria digna para todos los 6 millones de personas que fueron asesinadas con la barbarie nazi, que Kadosh Baruj Hu les permita a ellos elevar su alma a través de la Torah y las buenas acciones que cada uno de nosotros hace, y que escuchemos todos buenas noticias hoy y siempre. Laila Tov.